mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo de lo que pasa a esta hora en Colombia. Y tiene que ver con la campaña de Petro presidente del 2022, porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral que sancionó esa campaña presidencial por violar los topes electorales. El ministro dijo que el fallo de esa entidad, en plena época electoral en la que estamos, es un ataque político al gobierno. Cristian Correa. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con molestia al fallo del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña Petro Presidente 2022. Dijo que esto era básicamente una jugada política que buscaba entorpecer el camino del pacto histórico y de la izquierda ante las elecciones del 2026. Yo le podría decir que es aburrido y harto ver que primero se dé ese fallo, pero es más aburrido y más harto saber por qué se hace en plena época electoral, después de 3 años y pico y medio de haberlo hecho. El funcionario indicó que el CNE habría tardado más de 3 años en pronunciarse sobre el caso y que durante ese tiempo no definió si el pacto histórico podría conformarse como partido político ni permitió realizar las consultas internas, asegurando que después de tanto tiempo aparece una decisión que parece más un ataque al gobierno que un acto de justicia electoral. 12 del día, 2 minutos, y sobre otro escándalo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que desde el gobierno nacional se respeta y se va a acatar la decisión de la Procuraduría, recordemos, respecto a la suspensión del general del Ejército Huertas y el director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia por el escándalo de los archivos de alias Calarcá de las disidencias de las FARC. Felipe García. Hola, pues la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, ordenada por la Procuraduría luego de las revelaciones de Noticias Caracol sobre los archivos de alias Calarcá, generó una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Defensa. El ministro Pedro Sánchez confirmó que la institución acatará la decisión del órgano de control y ajustará sus procedimientos según lo establecido en el fallo. Sánchez señala que la comunicación llegó recientemente y que en atención a las normas vigentes, la cartera de defensa procederá. Lo que vamos a proceder es acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría, y es un mensaje claro que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia. El ministro reiteró que la prioridad del gobierno es proteger la legitimidad de las fuerzas militares y de los organismos de inteligencia, y en ese contexto hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de corrupción o irregularidad. Y ahora nos vamos para el Valle del Cauca a las 12 del día, 3 minutos, porque empresarios del suroccidente del país están pidiendo la militarización de la vía panamericana entre Cali y Pasto. En las últimas semanas se ha incrementado las acciones de las disidencias de las FARC en esa zona del país. Hugo Mario, usted tiene la información. La vía panamericana se ha convertido en la vía del terror para transportadores que habitualmente se desplazan entre Cali, Popayán y Pasto. En esa carretera cada vez son más frecuentes los retenes ilegales, los secuestros, el robo de camionetas de alta gama y de vehículos de carga y los ataques terroristas contra la fuerza pública, como el que hace 24 horas dejó 2 personas heridas. Algunos empresarios piden que la vía panamericana sea militarizada. Julián Torres, director del Comité Intergremial del Cauca. Queremos insistir en la necesidad de proteger, estimular y acompañar al sector productivo es un motor esencial del empleo. Ante este panorama queremos reiterar nuestro llamado urgente al gobierno nacional que proteja integralmente la vida. En las últimas horas también se registró un hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Suárez, en el norte del Cauca. No se reportaron personas heridas. Y seguimos hablando de orden público porque ante la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, la Iglesia Católica en norte de Santander le está pidiendo a los grupos al margen de la ley que cesen los ataques contra la población civil, por lo menos durante la temporada de fin de año. Richard Quiñones en Cúcuta. Con alrededor de 84.000 desplazados y más de 1.700 confinados en la zona del Catatumbo, la Iglesia Católica le está pidiendo al ELN y disidencias de las FARC un cese a las hostilidades. Monseñor José Libardo Garcés es el obispo de la diócesis de Cúcuta. Hacemos un llamado en esta Navidad para que dejemos a Jesús que nazca en el corazón de cada persona y de cada familia. Y nace con el perdón y la reconciliación que nos lleva a la paz. Vamos a hacer esta Navidad con un llamado a la paz, trabajando juntos por el perdón, en familia, en la sociedad, en el ambiente de trabajo, para que vivamos reconciliados y tengamos la paz como un don de Dios. La recibimos así, esa es nuestra esperanza y eso es lo que queremos pedirle al niño Dios en el pesebre, que nos conceda el don precioso de la paz que tanto estamos necesitando en esta región de frontera.
El mensaje no solamente se extiende a las estructuras armadas que están en la zona del Catatumbo, sino también a los más de 11 grupos al margen de la ley que delinquen en el área metropolitana de Cúcuta y que hasta el momento han dejado más de 400 muertes en medio de varios hechos violentos que están relacionados con sicariato, microtráfico y también acciones delictivas. 12 del día, 6 minutos. Continuamos con las noticias del mediodía. Una emergencia derivada de la liberación de un peligroso gas en el suroriente de Barranquilla mantiene a 40 personas hospitalizadas en estos momentos y entre ellas a un niño que tiene tan solo 2 años de edad y está en la unidad de cuidados intensivos. José Palma. Hubo una nueva intoxicación masiva en Barranquilla, esta vez en el barrio Barlovento, tras la liberación accidental de un peligroso gas que es utilizado para el retiro de la pintura de barcos y lanchas. Su nombre es cloruro de metileno y estaba en un cilindro que cayó al caño de Luyama por la fuerza del viento. Esto dijo Marta Niño, una de las afectadas. Primero un olor como a cloro, después fue un olor penetrante, pero penetrante que uno se estaba asfixiando entre su casa. Fue un caos espantoso aquí en el bar, pero si eso hubiera sido de noche, como si nos estuviéramos echando el cuento. Desde la Secretaría de Salud de Barranquilla indicaron que el removedor causó mareo, náuseas y vómito en al menos 41 personas, entre esas 27 niños que estaban en una guardería. El caso más grave es el de un niño de 2 años que sufrió una grave afectación respiratoria y hoy se encuentra en cuidados intensivos. 12:07 minutos. Los constructores del nuevo estadio en Bogotá dicen que la banca local está lista para financiar el proyecto. Buenas noticias, Marcela Peña. Sensia, que es la desarrolladora del proyecto del nuevo estadio de Bogotá, eligió a Aval Banca de Inversión como estructurador financiero para fomentar el cierre del proyecto. Acuérdese que este proyecto no solo implica la construcción de un estadio para 50.000 personas, sino además el desarrollo de un complejo cultural y deportivo de 167.000 metros cuadrados, que incluye auditorio filarmónico, hotel, restaurantes, tiendas, escenarios deportivos, entre otros. La búsqueda de financiación va por buen camino. Según los desarrolladores, han recibido propuestas en un sondeo de mercado con la banca local por 2.3 veces lo que realmente necesitan para financiar el proyecto, lo que quiere decir que el cierre financiero podría ser cuestión de tiempo. Según Aval, el proceso de debida diligencia va bien e indica que el proyecto está adecuadamente evaluado en cuanto a riesgos y que se pueden cumplir los estándares internacionales. El trabajo de Aval aquí es hacer una revisión legal, financiera, de seguros y también técnica que garantice que este proyecto estará listo en los próximos años. Marcela, gracias. Y el Instituto Nacional de Salud activó la vigilancia de lesionados por pólvora durante la temporada dicembrina e hizo un llamado a los adultos para evitar el uso irresponsable de la pólvora que cada año deja cientos de quemados y muchos de ellos que son niños. Jessica Gutiérrez. El Instituto Nacional de Salud anunció que entre el 1 de diciembre y el 17 de enero del próximo año estará activa la vigilancia de casos de quemaduras por pólvora. También hicieron un llamado a que cualquier manipulación sea realizada únicamente por adultos responsables y a evitar prácticas que puedan generar intoxicaciones por fósforo blanco o por bebidas alcohólicas artesanales adulteradas. Pues ante esto habla Diana Pava, quien es la directora del instituto. Comportamiento especial en diciembre. Muchas personas se preguntarán, ¿pero cuáles serán? Entonces vamos a dividirlos. El primero son las lesiones con pólvora pirotécnica. Lamentablemente el año pasado tuvimos más de 1.357 personas lesionadas en Colombia con pólvora y es algo que si nos ponemos la tarea entre todos podemos lograr a que sea cero. También invitaron a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la pólvora, recordando que el año pasado se registraron más de 1.300 lesiones por su manipulación, incluidas intoxicaciones, y que una parte significativa de los afectados fueron niños. Y precisamente ante el creciente consumo de alcohol y sus efectos en materia de mortalidad y accidentalidad, desde el Congreso están proponiendo el aumento de los impuestos a los licores en el país, más allá de lo que pase con la reforma tributaria que está a punto de hundirse. Salima Feris. Según el DANI, la Organización Panamericana de la Salud, en Colombia cada año mueren cerca de 10.000 personas por causas relacionadas con el alcohol. Y el licor es el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad entre los 15 y 49 años. Actualmente el país recauda
recauda aproximadamente más de 3 billones de pesos por impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, contrario al costo asociado a los daños del alcohol, el cual supera los 11 billones de pesos. Ante este panorama, organizaciones médicas y sociales insisten en que el país necesita medidas más estrictas. Sobre el tema habla Wilson Cubides, médico y director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. La invitación es que a nuestro gobierno nacional, el actual y el futuro que se aproxima al año entrante, trabajemos muy duro con ellos y nos apoyen y nos fortalezcan con leyes y normas de Estado que permitan reducir el consumo de alcohol. La reforma tributaria propuesta por el gobierno contempla un incremento del impuesto al consumo del alcohol en el país. Son las 12 del día, 11 minutos, y la Fiscalía imputó cargos a David Valencia Cochero por los delitos de homicidio culposo por atropellar a una joven de 23 años, quien al intentar defender a su amiga de agresiones de Valencia falleció el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba. Calila Peña. David Valencia Cochero fue imputado y vinculado como presunto responsable del delito de homicidio culposo por los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba, donde murió atropellada Laura Fabiana León, una joven de 23 años. Según la Fiscalía, Valencia Cochero conducía su vehículo por inmediaciones del centro comercial Boulevard Niza, cuando en medio de una situación de tensión con su pareja, quien era compañera de la víctima, habría intentado huir de un grupo de personas que lo agredían. La hipótesis del ente acusador señala que para evitar esa confrontación el procesado aceleró el automotor de manera abrupta, momento en el que embistió a la joven León. El impacto le ocasionó lesiones graves que le causaron la muerte poco después. Versiones de testimonio refieren que la víctima habría intentado detener el vehículo poniéndose frente a él para evitar que se llevara y agrediera a su compañera, pareja del imputado, lo que coincide con la tesis de que Valencia aceleró pese a la presencia de personas en la vía. La noticia internacional. En el mundo, el presidente ruso Vladimir Putin puso un duro freno de mano a las aspiraciones de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. No había un plan de paz, había una lista de cuestiones que se han propuesto para ser discutidas, dijo Putin sobre el borrador de 28 puntos de la Casa Blanca. Ahora dicen que es solamente de 19 puntos, luego revisado con Kiev. El mandatario ruso manifestó que el documento original puede sentar las bases para futuros acuerdos, pero advirtió que el camino va a ser largo. Cada palabra del plan de paz para Ucrania debe ser debatida seriamente. Una de las claves en ese plan de Trump era el reconocimiento internacional de las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk como territorio ruso, no ucraniano. Esta cuestión desapareció en el borrador revisado ya con Ucrania, algo que considera fundamental Moscú incluir para cualquier arreglo. Putin, que recientemente afirmó que toda Ucrania pertenece a Rusia, volvió a poner en duda la futura legalidad de cualquier documento de paz que firme el gobierno de Volodymyr Zelensky, porque lo considera un presidente ilegítimo, y finalizó esta rueda de prensa confirmando que la próxima semana va a recibir al equipo negociador de Estados Unidos y le envió otro mensaje a Kiev y a sus aliados occidentales. Las hostilidades van a parar cuando las tropas ucranianas se retiren de las posiciones que ocupan. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Inglaterra. Aunque ya han pasado varios meses desde la venta de Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich, surgieron nuevos detalles sobre cómo se dio la operación. Se conoció que el director deportivo Richard Hughes habría tomado la decisión final de aprobar la transferencia, pese a que el técnico Arne Slot había solicitado que no se realizara. Slot pidió que el colombiano se le renovara el contrato y manifestó su intención de mantenerlo en el plantel, pero la oferta del Bayern fue considerada viable por la dirigencia y el traspaso se concretó en julio. La situación toma relevancia en el medio del actual momento del Liverpool, marcado por derrotas recientes en la Premier League y Champions, lo que ha llevado al club a revisar distintas decisiones relacionadas con el mercado de fichajes. También se señalan diferencias internas entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva respecto al manejo del caso de Luis Díaz. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el esperado regreso de Stranger Things a Netflix. Los primeros 4 episodios se liberaron este miércoles en la noche y casi de inmediato usuarios reportaron que las pantallas se congelaban y aparecía un mensaje de error de conexión. Aunque la caída solo duró unos minutos, fue suficiente para reflejar la enorme expectativa que había por estos nuevos capítulos. Un representante de Netflix confirmó que algunos usuarios tuvieron problemas breves al reproducir el contenido en televisores,
pero el servicio se restableció por completo en menos de 5 minutos. Esta temporada final se lanzará en 3 volúmenes. El primero, ya disponible, incluye 4 episodios. El segundo, con los capítulos 5, 6 y 7, llegará el 25 de diciembre y el episodio final se estrenará el 31 de diciembre. Lea esta y más tendencias en blurradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate.